Muchas gracias. Continuamos con las ponencias. Esta vez le toca a un aplauso para Javier, para mi amigo Javier. Él bueno, él es Javier. Él se hace llamar el moctemático o mactemático, como quieran interpretarlo. Él es estudiante de MAC, de la FES Acatlán. Él es un buen matemático, es el mejor matemático que conozco. Y él nos va a hablar un tema muy interesante que es abordar la psicodelia, para no salirnos del tema, pero desde una perspectiva matemática. No hay que olvidar que la psicodelia, además de lo social y lo político, también es científico, objetivo y matemático. Le doy la palabra a mi amigo Javier. Aplausos. Hola banda, buenas noches. Pues bueno, soy Javier, me dedico a las matemáticas y el tema que escogí pues fue de la psicodelia, ¿no? Desde la perspectiva matemática. Pues ya vimos un poquito de la parte cultural, social de esta onda de la psicodelia y pues falta la otra parte ricota, ¿no? Cuando consumes las sustancias y esta onda y te empiezas a poner perspicaz con esa parte de los sentidos, ¿no? ¿Cómo abordamos la psicodelia desde las matemáticas? Bueno, esta ponencia es totalmente visual. Todos nos hemos clavado en ese mundo de los fractales, de la geometría, que cuando consumimos ciertas sustancias las cositas se ponen interesantes y pues es el análisis de cómo funciona esto, ¿no? Pues inclusive en la partecita que tenemos del logo pues hay un poco de psicodelia en todos sus colores. En ese caos hay un poco de orden, ¿no? Y es lo que voy a explicar. ¿No? Una parte súper lógica y una parte que llega a concebir tanto que parece que lo que uno dice está sujeto a muchas condiciones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo bonito de la matemática, ¿no? Como es una de las ciencias más viejas, ha tenido tantos avances que pues necesitó axiomatizarse, necesitó de muchos postulados para poder llegar a un punto en el que lo que se proclama, lo que se postula, pues no puede haber, hay alguna conjetura que diga, chale, pues es que esto es recto o no es recto, es decir, que no quepan nimiedades. Pues justamente nos platicaban eso, ¿no? Ustedes recordarán sus cursitos de matemáticas en la escuela, propiamente la parte de geometría, ¿no? Nos enseñaban estas figuritas, que la esfera, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, como las figuritas más básicas, ¿no? Pero estas figuras cuando las encontramos en la naturaleza tal cual, es una forma muy perfeccionista. Por eso ponía ese ejemplo, ¿no? Las nubes es una forma superamorfa, nunca la van a ver pues esférica, nunca la van a ver redonda, nunca la van a ver cuadrada, es totalmente abstracta. Entonces se pierde esa parte formal de las figuritas, ¿no? De igual forma, pues podemos encontrar cualquier cosa que asimilamos con ciertas figuras que les menciono, pero no son propiamente la figura. Y pues bueno, yo me voy a apoyar de la geometría euclidiana, que es una de las, pues que ya tiene más basamentos, ¿no? Ya está más postulada, ya está más estudiada. Y pues bueno, tal vez se preguntarán ¿qué pedo con esas imágenes, no? Es súper curioso porque en ese entonces, cuando se proclama la geometría euclidiana, todavía había una concepción muy abstracta, ¿no? En la que se relacionaban a los elementos con las figuras. Es por eso que pues, elegí esa imagencilla. Y pues bueno, uno de los libros más importantes es los 6 libros que proclamó Euclides, donde retrata esto que les voy a resumir, ¿no? Justamente esto es de lo que les hablaba, los sólidos cósmicos o los sólidos platónicos, como los hayan encontrado en algún librito, probablemente los hayan visto, ¿no? Asociaban estas figuritas con diferentes elementos. El hexaedro, que nosotros conocemos como un cubo, se le asociaba con el elemento de la tierra, el tetraedro con el fuego, el dodecaedro con el universo.
curiosa forma, para la banda que le late la pseudociencia y la astrología, pues ahí son un poquito de sus bases fundamentadas, ¿no? Tenemos al agua representada por el icosaedro y al octaedro pues representando al aire. Ese es básicamente el resumen de los sólidos cósmicos, ¿no? Donde se le atribuía esta parte elemental a ciertas figuras, a ciertas formas. Bueno, intenté no ser tan metódico porque sí, cuando no te dedicas a esta onda es como un poquito aburrido, ¿no? Las matemáticas es esa materia que usualmente nadie quiere cursar cuando no te interesa y pasas de largo. Pero es importante tocar estos puntitos que voy a ir tocando uno por uno de una forma muy sencilla que nos va a servir al final, ¿no? El primero de ellos pues es definir una recta, ¿no? Una recta está definida por dos puntos cualesquiera. Ustedes pueden trazar una recta en cualquier plano, en cualquier geometría, en cualquier, llamémosle realidad en matemáticas, R1, R2, R3, etcétera. Y pues podemos delimitarlo, ¿no? Tal cual, de AB, pues es el segmento AB. Así se define en matemáticas pues una recta tal cual. Ahorita se pone interesante. Por favor. Después nos dicen que ese mismo segmento de recta nosotros lo podemos extender técnicamente hasta el infinito. No hay una conmesura que lo detenga, que lo delimite. Entonces ahí es cuando las figuras pues pueden tomar diferentes formas, pero partimos de esa base, ¿no? Del punto, de la recta y de la circunferencia. Igualmente la circunferencia está dado por los postulados que mencionaba hace un rato, ¿no? Donde les mencionaba que una línea recta está dada desde un punto A a un punto B, pues este punto va a ser el centro, donde toca la parte redonda, es donde confiere, y si trazan eso, así se obtiene la circunferencia. Es así como la concebimos nosotros, ¿no? Las formas circulares en la naturaleza. El cuarto postulado nos dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Esa es como una aseveración que podemos hacer por observación, ¿no? Aquí podemos encontrar ángulos rectos en cualquier lado, lo voltees como lo voltees, va a seguir siendo recto. Esa es una propiedad que se llama ángulo espejo, que lo ves en trigonometría, pero es súper básica cuando llegas a la parte que les hablaba hace rato, ¿no? De estas figuras geométricas que alcanzamos a vislumbrar cuando se usan las plantas de poder, cuando se usan ciertas sustancias, o cuando solo eres observador o te dedicas a esta onda. El quinto postulado es algo de lo que vale la pena hablar, ¿no? En realidad podríamos estar aquí hablando de él toda la noche, pero se los resumí lo más sencillo que se pudo, ¿no? Tenemos una recta, una línea, como los definimos hace rato, que es la L1, ¿no? Que es la que va por arriba. Trazamos una línea que la cruza, que es L2, y tenemos un punto de intersección. Un punto de intersección es donde se cruza o se toca. Si a esa intersección le agregamos una tercera recta, podemos obtener que la propiedad de esos ángulos sumados va a ser menores que 180. Y si recuerdan por ahí su cursito de matemáticas, de trigonometría, pues sabrán que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Es una propiedad que sale de ahí. Esta parte la quiero mencionar porque es súper importante. Hace 200 años en las matemáticas estos mismos postulados estaban cuestionando como de qué pedo, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué nadie los ha cuestionado? ¿Por qué los aseveramos como una verdad, no? Es hasta que llega Hilbert, un matemático chingón de allá de los 1900, 1800 casi, y pues este carnal se encuentra un contraejemplo y se da cuenta que este que les estoy mencionando no se cumple con los demás. Y entonces es cuando todos piensan, chale, pues, ¿qué pedo con las matemáticas? ¿No que siempre cuadraban y demás? Indirectamente descubrió que esto sí se aplica, pero en otro tipo de geometría. La geometría de la que les estaba hablando es una geometría plana, y esta ya es una geometría con volumen, entonces cambia totalmente, y es ahí cuando se descubren otro tipo de geometrías, ¿no? Gracias. Bueno, pues aquí ya entramos a la parte rica, ¿no? Había que definir todo lo anterior para que pudiéramos entender un poquito de los fractales, ¿no? Que es esta parte que nos interesa, la parte meramente de la psicodelia cuando se conectan todas esas partes. Y pues me gustó usar el triángulo de Sterpinsky, un ruso pues, muy locochón, por cierto.
Y él nos define a un fractal como pues, un objeto geométrico en el que se repiten las formas de mayor a menor o de menor a mayor. No importa si lo extraes o si sigue creciendo, el fractal va a seguir siendo un patrón. Un patrón es una forma adquirida que sigue la misma forma. Y bueno, para hablar de fractales y todo esto, pues es necesario citar a Mandelbrot, ¿no? Este carnal escribió uno de los libros más importantes para las matemáticas informales, no de la escuelita, ¿no? Esta parte no te la enseñan en la escuela ni en la carrera. Es súper interesante porque pues, este carnal, a partir de la observación, se dio a la tarea de estudiar todas estas formas y pues bueno, viene la pregunta chida, ¿no? ¿Dónde encuentras este tipo de figuras en la naturaleza? Entonces, pues un fractal es esa parte rota, esa parte irregular, ¿no? Como cuando les mencionaba lo de las nubes, una montaña, otro tipo de naturaleza, pues no encontramos la clásica figurita de la circunferencia, del cuadrado, del triángulo. Sin embargo, si lo miramos en un microscopio o hasta en un telescopio, pues nos encontramos ya con estas formas que se repiten, o como lo decía él, ¿no? Algo fracturado, algo irregular, algo roto, es decir, un fractal. Bueno, pues Mandelbrot generó lo que se llama el conjunto de Mandelbrot. Pues obviamente le ponen su nombre a cada cosa que le van haciendo. Supongo que es algo chido, no lo sé, no me ha tocado. Todavía, creo. Entonces, esta partecita está muy locochona porque se mete con una parte medio ruda de las matemáticas, ¿no? Que son los números complejos. Para no aburrirlos tanto, pues esta parte está compuesta por una parte real y una parte imaginaria, es decir, un número que está compuesta por una suma o una resta. El ejemplo más claro, no sé si hay alguien aquí que se dedique a la ingeniería o algo así, han trabajado con i, ¿no? La constante i, que es raíz de -1, es decir, es un número imaginario, es un número complejo, un número que no existe tal cual, pero sin ese número no podríamos fundamentar el hecho de la construcción de un puente, la construcción de edificios. Entonces es necesaria esa parte imaginaria para que la parte real que conocemos pueda ser construida o vislumbrada. Entonces, a partir de eso, Mandelbrot se basa en ese conjunto de números para poder conocer este tipo de fractales, ¿no? Que pues es como, no sé si alguna vez han visto el MDMA bajo el microscopio o el ácido bajo el microscopio, etcétera, o inclusive las galaxias, ¿no? Con el telescopio obedecen a estos mismos patrones y es gracias a estos números, cuando los llevas a la gráfica, te van a aventar estos patrones tan bonitos, ¿no? La siguiente, por favor. Otro fractal muy importante del que hay que hablar es de la curva de Peano, ¿no? Peano igual era pues, un italiano locochón, ya saben, a esos carnales les gustan mucho las matemáticas, y pues él planteaba uno donde pudiéramos nosotros dibujar una recta. Sitúense en esta partecita, vas a dividir esa parte en 3, es decir, en un tercio, para que salga 9, entonces te queda esta partecita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ¿no? Entonces, si seguimos esa misma teselación, obtenemos la parte de la derecha, vemos que va incrementándose exponencialmente. Luego, la parte inferior de la izquierda sigue obedeciendo ese patrón y te das cuenta que se vuelve más uniforme, ¿no? Ya es más una teselación como la que tienen en los grabados huicholes, en toda esta parte que se dedican a los bordados, tejidos. Entonces, a partir de aquí vienen esos patrones. Y es la parte interesante porque, por ejemplo, ¿no? Citando a toda esta parte artística que se dedica a la banda, pues, huichol, etcétera, otomí, pues cómo llegaron a esto, ¿no? O sea, ¿estudiaron matemáticas o algo? No, se dieron a la tarea de observar tal cual, al igual que pues, esta banda matemática que ando citando, y pues lo hicieron propio, ¿no? Lo hicieron de su arte y ahora es parte supercultural. Y pues es esta parte matemática que nadie te explica porque está en todos lados. Otro fractal muy importante es el cupo de nieve de Koch. Igual hay que citar otro ruso, ¿no? Repito, esos güeyes estaban bien locos. Este es uno de mis favoritos. Usualmente se lo pongo a mis alumnos para que pues, trabajen la imaginación y esa onda y puedan entender un poquito de este concepto. Parece un poco raro, pero pues vamos a partir de esta parte de arriba donde dice n es igual a 0.
Recordarán los postulados de hace un rato donde manejábamos la recta, pues ahí está, tenemos la recta. Esa misma recta, como en el fractal anterior, la dividimos en 3 y obtenemos esta parte y esa la volvemos a cortar en 2, tenemos 3. Si seguimos ese mismo patrón, ese de ahí arriba es este de acá abajo, pero aquí ya volvió a evolucionar y hace esta forma. Entonces llegamos a una tercera teselación donde hacemos eso y ya empieza a tener una forma que pues tal vez han visto, bueno, en películas, series, porque pues en México, bueno, al menos en esta parte de México no cae nieve, ¿no? Sería muy raro. Entonces, esta es la parte como se construyen los fractales. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la parte interesante. ¿Cómo un fractal sabe qué forma tener si no estudió matemáticas, si no fue a la escuela, ¿no? ¿Cómo existen estas formas en la naturaleza? Esa es la parte ricota, ¿no? De observar eso y ver que se encuentra en todos lados. Entonces, esa es la explicación matemática de cómo obtenemos los copos de nieve. Igual, si seguimos haciendo las teselaciones de la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar con que obedece el patrón de allá arriba. Ya si se le sigue dando vuelta, pues ya va teniendo más forma, ¿no? Ya llegamos al copo de nieve como tal, que pues ya es la parte sabrosa, ¿no? Repito, cuando andas en esa onda psicodélica, pues ya es cuando la parte de que las paredes respiran, el pasto, pues tus sentidos ya están tan explotados que es muy fácil observar lo obvio, ¿no? Por ahí decía William Blake sobre las puertas de la percepción, ¿no? Cuando sean abiertas, pues muchos las asociamos a las sustancias, pero él se refería a la observación, ¿no? Que era lo mismo que planteaba esto, pero pues es de una forma poética. ¿Cuánto GPI? Horta. Y bueno, pues para hablar de todas estas coincidencias hay que hablar de algo que pues tal vez han visto en memes, tal vez se los han contado el loquito del centro, bueno, en este caso yo, pero pues ahí tenemos la sucesión Fibonacci, ¿no? Esta sucesión pues nace a partir de la observación, repito, otra vez un italiano, ¿no? Con el mero... ¿Cómo? ahorita llegamos a eso. Y pues bueno, aquí sí me atreví a poner la definición tal cual formal. Está medio groserita cuando no andas adentrado en esto, pero existe una forma muy sencilla de resumir la sucesión Fibonacci, ¿no? Que es esta parte cuando tenemos una secuencia infinita de números naturales cuyos primeros dos términos de la sucesión son la suma del que sigue, ¿no? Es decir, pues si nuestro primer número es 1, 1 más 1, pues te da 2. Luego tomas el 2 más 1, te da el 3. Y así sigues, ¿no? 3 más 2 te da el 5, 5 más 3 te da el 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al infinito. Esta parte es muy importante porque cuando hablamos del conjunto de los números naturales, estamos hablando precisamente de esta parte de los números que sirven para contar, ¿no? Y no sé, queda esta parte como para la reflexión precisamente de este concepto. ¿Cómo adoptamos, cómo sabemos que un número es natural, ¿no? Todos aquí sabemos contar una chela, 2 chelas, 3 chelas, yo qué sé, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado esa onda? Se dan a la tarea de cuestionarse tal cual las cosas, pero pues esa es la otra parte que fundamenta, ¿no? Que es la consecuencia indirecta de las matemáticas. En computación sí contamos a partir del 0, pero pues el 0 se vuelve el 1, entonces 1, 2, 3, pues es 0, 1, 2, 3. Y ya de ahí salen los otros sistemas, sistema binario, hexadecimal, etcétera, ¿no? Pero regresando a la sucesión Fibonacci, pues esta la descubre Fibonacci a partir de la observación, ¿no? Toda esta ponencia técnicamente habla de la observación, lo mencionaba, bajo sustancias o bajo la propia estricta rama en la que te dedicas, o el solo hecho de observar. Entonces, él se dedicó a ver granjas de conejos, y pues todos sabemos que los conejos se reproducen pues, bien bastardo, ¿no? Como si no tuvieran la prepa o algo así. Entonces, se da cuenta que cada que una parejita se reproduce, empieza a tener esta misma sucesión de la que les hablaba, ¿no? Partimos de una pareja, ya tenemos la misma pareja, la suma de eso nos da 2, la suma anterior con el anterior nos da 3, y aquí nos damos cuenta que los conejos se reproducen al mismo tiempo que la sucesión de Fibonacci.
Entonces a este carnal eso le voló la mente y dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué esto obedece a una observación propiamente abstracta, meramente abstracta, ¿no? Entonces se da la tarea de cambiar de perspectiva y ver hacia otro lado, ¿no? Buscar en las plantas, buscar en la forma de las nubes, buscar en cualquier tipo de forma, y geométricamente pues nos damos cuenta que es lo mismo, ¿no? Se cumple la serie de Fibonacci. Esta es igual una partecita súper sabrosa que cuando ya te metes en esa parte te das cuenta que está en todo, ¿no? Cuando ya la observas no la puedes dejar de ver, está en todos lados. Los girasoles son un ejemplo muy curioso de cómo están tan acomodados, tan simétricamente, ¿no? Tan perfectamente que obedecen a ese orden. Pues bueno, cuando aplicamos la proporción áurea, que es este rectángulo, donde nosotros lo dividimos, ahí obtenemos que esas teselaciones, o lo que les decía hace rato de un fractal, que tomas algo grande y lo llevas a una parte más pequeña, pues sigue teniendo ese patrón. Y pues qué mejor que Velázquez, ¿no? Ese güey, sus pinturas tenían la sucesión Fibonacci hasta en el pincel, no sé, estaba muy premeditado, ¿no? Y pues bueno, ¿qué onda con la proporción áurea, no? Creo que también es algo que han escuchado hablar por ahí, viene pegado junto con la sucesión de Fibonacci, y pues es esta parte gráfica, ¿no? Este rectangulito del que les hablaba, meramente, ¿no? Donde lo vamos a dividir primero en 3 formas. Esas 3 formas, luego piensen que este rectángulo es este mismo rectángulo y lo volvemos a dividir en 3, luego otra vez es en 3. Y bueno, cuando nosotros hacemos la división de esos segmentos, obtenemos este número, que si mal no recuerdo es plan, y pues nos da 1.61803398 y sigue, ¿no? Es un número irracional como pi, sigue hasta el infinito. Esta parte sí parece un poco tediosa, pero esa es la parte como interesante de la sucesión Fibonacci, ¿no? Si cualquiera de ustedes, por ejemplo, toma la medida exacta de su altura y la divide entre 2, pues se va a encontrar, y es esa parte donde se cumple este número. Si divides tu mano, si divides cualquier parte de tu cuerpo, ¿por qué el cuerpo de nosotros es súper simétrico, no? ¿Cómo sabe el feto cómo desarrollarse? ¿Cómo saben las conchas de caracoles qué forma tener? ¿Cómo saben todas estas partes naturales? Pues justamente el universo tiene una forma muy curiosa de funcionar, ¿no? Y es a través de la serie de Fibonacci y la proporción áurea. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta parte ricota, cuando te das la oportunidad de pues, observar más allá, tal cual, ¿no? Te vas a dar cuenta que esos patrones existen en todos lados y está sabroso, ¿no? Por favor, Ale. Y pues bueno, citando a hace rato, ¿no? Pues es así como nosotros indagamos en las matemáticas, en la psicodelia desde las matemáticas. Lo que les hablaba de hace un rato, ¿no? Cuando tus sentidos se ponen coquetos, cuando andas audaz y por acá, pues es cuando los sentidos se ven alterados, pero esta es una parte súper biológica en la que, pues justamente lo mencionaba un poco Blake, o luego lo parafraseaba Huxley, sobre las puertas de la percepción. Se refiere a observar propiamente, ¿no? De hecho, el mundo es tan complejo que nuestro cerebro lo adapta para no quedarnos embobados con esos mismos patrones que los puedes encontrar en un vaso, en cualquier lado, pero eso hasta que, repito, estás bajo la influencia de estas sustancias, que es más fácil observarlas, ¿no? Saborearlas cuando los colores están cambiando, la sinestesia. Pues, no sé si haya preguntas. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, dudas sobre este tema interesante de mi amigo Javier? Bueno, lo tocaste ahorita al final, ¿no? Sobre cómo bajo el uso de las sustancias, cómo es más fácil observar, ¿no? Las geometrías o las cosas que están ahí, ¿no? Y claro, es eso, las cosas están ahí, ¿no? Todo el tiempo están sucediendo, está en nuestro cuerpo, güey.
¿en qué momento o dónde converge esa geometría con la psique humana, ¿no? Es mi pregunta, ¿no? O, bueno, yo estudié psicología, ¿no? Sí, sí, sí. A lo largo de tu plática ¿no? me pregunto eso, güey, ¿no? O sea, porque las cosas ahí están, ¿no? Las Claro. puedo ver en este momento. Aquí estamos. Ajá, pero Aquí está. la mente, ¿dónde lo interpreta, no? ¿Cómo lo interpreta, no? Pues esa parte cognitiva no es... Perdón, continúa. Ah, bueno, eso, o sea, o en qué parte de nuestra cabeza cabe interpretar las matemáticas, porque las matemáticas son, ¿no? O sea, Claro. es un mundo que inevitablemente, aunque no haya observador, ahí están, ¿no? Y ahí son, ¿no? Sí, de hecho ahí entra este paradigma, ¿no? De si las matemáticas se crean o se descubren, porque pues dada esta ponencia te das cuenta que pues están en todos lados, ¿no? Solo basta prestar atención. Respecto a la parte cognitiva, pues desconozco porque no es mi área. Sin embargo, algo que sí te puedo asegurar y aseverar es que pues es una saturación tan cabrona que pues por ahí el cerebro humano, la mente humana, pues se da la tarea de ignorarlo, ¿no? Como la vista periférica, como la profundidad en la vista, ¿no? Tenemos concepción de, pero al final del día pues ya no acabas de prestarle atención. Por eso es que en esa parte, de cuando estás bajo las sustancias, pues cualquier cosita, ¿no? Ves una lucecita, etcétera, ¿no? Todas las cosas respirando. Bueno, ya para acabar de responder tu pregunta, pues es esta parte donde las matemáticas es una ciencia, ¿no? Pero para mí, para lo personal, es un lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de la naturaleza. Repito, no sabemos si las creamos o las descubrimos, pero solo los invito a observar, ¿no? Sustancias o sin sustancia, está sabroso. Entonces tú dirías, carnal, que o sea, que no importa el observador, que las matemáticas son indudablemente, o sí necesita haber un observador. ¿A qué te refieres con indudablemente? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con indudablemente? Bueno, que ahí están, ¿no? O sea, que existen, ¿no? O sea, Sí, bueno, no es como... ¿Tú qué crees, no? Que necesita haber una mente que las interprete, o que solamente son. Pues en realidad ese es un dilema cuántico, ¿no? Que aborda la física desde la perspectiva, ¿no? Existen partículas que se comportan diferente de acuerdo al observador o cuando no las observan. Esa es una parte que estudia la física cuántica. Nosotros como matemáticos, pues evidentemente necesitamos observar para que algo lo demos por sentado. Me voy a meter con este concepto de proposición, de verdad. Para nosotros las verdades son diferentes porque vienen demostradas, ¿no? Desde una secuencia lógica. Cuando hablamos de esas cosas, como ahorita que estamos intercambiando esto, pues sí viene desde la duda, ¿no? Pero para nosotros como matemáticos tenemos que hacer toda una demostración que lo justifique, ¿no? Que no quede duda para la interpretación. Y desde mi perspectiva personal, creo que las matemáticas no necesitan observador, viejo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo sabe el feto qué forma tener, ¿no? ¿Cómo desarrollarse? ¿Cómo saben los colibríes cuántas aleteadas dar para que siga la serie Fibonacci? Entonces, no sé, no me gusta meterme con este... Descubren, ¿no? Las matemáticas. O Pues... lo que me dices, ¿no? Esta estructura, las matemáticas son una estructura con la que el humano puede razonar en lo que le pasa, güey. O sea, existe un mundo que acontece, güey. No sabemos si el sol va a salir mañana, pero aparentemente Sí, por el sabemos. hábito, que es un vicio de la mente, solamente el hábito, güey. Una estructura mental que nos ayuda a sobrevivir, güey. Que es algo así las matemáticas, güey. Esto es como... es parte de nuestra estructura, güey, nada más que nosotros se lo ponemos al universo. Exacto. Descubriendo, vamos viendo qué cosas cuadran, güey. Aunque nosotros no nos dediquemos a las matemáticas ahí están, no necesitan un observador. Tú puedes ir a cualquier lado, por eso explicaba hace un rato de que existen diferentes realidades, ¿no? Yo les hablaba de la geometría plana, tal cual de un papel, pero existe la volumétrica, existe la riemanniana, etcétera, etcétera, ¿no? Así está el infinito. Hay demasiadas perspectivas, pero algo ricote de eso es que pues sigue aplicando, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienen más dudas, con gusto se las contesto. Ahorita nos chingamos un toquecito, una chelita y con gusto. Pero pues ya es hora de que mi compañero se rife con esta onda. Muchas gracias.